Bien, queridos amigos y hermanos en diferentes lugares que a través de estos medios nos están observando y escuchando, queremos extender los saludos desde Colombia, Bogotá, la Unión Colombiana. Es un placer de estar en este medio. Tenemos una de las temáticas que venimos analizando durante este trimestre y tenemos la segunda lección, ven y ve. Pero antes de dar comienzo queremos hacer una oración. Oremos. Querido Señor, amante Padre eterno, estamos agradecidos porque nos permite una vez más estar aquí con el propósito de profundizar en tu palabra, que seas tú glorificado a través de ella y que como maestros, que tú eres, Señor, tome posesión de nuestras vidas y que coloque las palabras, que sean las correctas y que sean herramientas que nos ayuden en nuestra proyección cristiana hacia la patria eterna. Guarda cada una, supla las necesidades a nivel ya sea económico como de salud, espiritualmente y aún físicamente. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya fue mencionado, ven y ve. Es un llamado. Pero ¿qué es lo que queremos ver? Hay muchas cosas para ver, pero hay dos partes aquí, que una fue la que dijo Jesús en San Juan 1:39, que le dijo a dos de los discípulos, Juan y en este caso el hermano de Simón, Andrés, le dijo, vení y ved. Y el otro fue cuando Felipe, el que fue llamado por Jesús, también dijo que habían encontrado al Mesías, al que escribió Moisés en la ley, y le dijo que venía de Nazaret. ¿De Nazaret puede ir algo bueno? Y fue cuando le dijo, ven y ve, que es el título precisamente de esta lección. La introducción nos dice que cuando renunciéis a la voluntad propia, o sea, a nuestra propia voluntad, a tu sabiduría propia y aprendas de Cristo, hallarás admisión en el reino de Dios. Y entonces dice que para ello necesitamos una entrega entera, sin reservas, tu vida para que Él la pueda ordenar, para que Él la pueda moldear y para que Él disponga de esa vida y poder así entonces formalizar un carácter, que ese carácter esté en conformidad al carácter cristiano. Los intereses de Él se identifiquen con los nuestros, o sea que nosotros nos identifiquemos con Él. El ser y hacer solo lo que Él quiere, o sea, que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Entonces, basado en esto, dice, el descanso está en Cristo y no puede existirse ese descanso lejos o distante de Él. Por eso entramos en una primer ítem. Aquí estamos con el pastor Antonio, agradecemos una vez más a Dios por permitirnos estar en esta charla, oyendo el testimonio y decidiendo seguirle. La primera pregunta nos dice, tras la indicación de que Jesús era el Cordero de Dios y sigue siendo el Cordero, ¿qué profundo interés demostraron dos de los discípulos de Juan el Bautista? ¿Cuál significativo es el título con el que se refirió al Señor? Muy bien, qué importante es que podamos en este momento reflexionar, comenzando por el semitítulo, oyendo el testimonio y decidiendo seguirlo. Hay dos maneras de dar testimonio. Una es por medio de la palabra, como es el caso de Juan el Bautista, que ahora da testimonio a Andrés y a Juan, diciéndole, este es el Cordero de Dios. En este caso podemos darnos cuenta que la otra manera de dar testimonio es por la obra. Y aquí seguramente en este texto vemos las dos cosas. Y una es que Juan, por medio de la obra, de haber aceptado a Cristo y haberlo mirado y haberlo bautizado, y en el mismo momento que lo bautizó, él miró que del cielo bajó el Espíritu Santo sobre él y oyó la voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nos damos cuenta de que en ese mismo momento Juan testificó que este era el Hijo de Dios, porque luego le dice a Juan, he aquí el Cordero de Dios, le dice a Juan y Andrés, con un testimonio también verbal. Entonces ahora en la pregunta nos hace mención
cuál era el interés, pero antes del interés podemos mirar cuál era el título que le da. El título es lo que identifica algo o a alguien. Entonces en este caso el título que le da es el Cordero de Dios. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el Cordero de Dios significaba que el pueblo de Israel se identificaba muy bien, porque ellos a través de todo el tiempo habían venido, podemos decir, a través de toda la historia bíblica se encuentra la historia del Cordero. Porque el mismo Abel, el mismo Abel tuvo que sacrificar un cordero, y eso fue lo que garantizó que hubiese ahora la aceptación de su ofrenda, lo que no hizo Caín. Pero en este momento, de ahí en adelante, los patriarcas, lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo hizo Isaac, lo hizo Moisés, todos lo hicieron, comenzaron sacrificando corderos, porque este cordero era un símbolo del Cordero de Dios, o sea, del mismo Jesucristo. Y entonces por eso ellos, con esa fe en Jesucristo, sacrificaban ese cordero para poder tener el perdón. Por eso dice el Cordero de Dios, porque era el cordero que ofrecía, no el hombre. En Israel pues cada uno ofrecía el cordero, pero ahora este Jesús que estaba ahí con ellos, que lo estaban viendo, Juan estaba testificando que este era el Cordero que había enviado Dios, que lo había ofrecido Dios, o sea, era el Hijo de Dios. Entonces, como ellos escucharon el testimonio, es muy importante escuchar el testimonio de alguien que conoce al Dios y al Cordero de Dios, porque ahora ellos se interesaron, porque la pregunta dice, ¿qué profundo interés demostraron dos de sus discípulos? Entonces, el interés fue que ellos, al oír hablar a Juan, entonces ellos comenzaron a buscar a Jesús, o sea, comenzaron a seguirle como de cerca, por donde él estaba. El texto nos dice que ellos, dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, pero le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Ahí nos dice el texto que ellos lo siguieron, y volviéndose Jesús, por eso vemos de que ellos no iban con él, sino que le siguieron como detrás de él, desde una parte como de lejos, porque dice, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí o maestro, ¿dónde moras? O sea, el interés de ellos no era solamente haber visto el Cordero de Dios, eso es muy importante, no solamente ver el Cordero de Dios, ellos querían saber dónde moraba, y seguramente al querer saber dónde moraba, lo que ellos querían ahora era compartir. O sea, ellos querían saber acerca más de él, compartir con él, tener una relación, poder morar donde él estaba, y es ahí donde vemos el interés de esta pregunta, ¿no? Por lo tanto, es importante que analicemos un segundo paso, una segunda pregunta, que dice, ¿cuánto tiempo estuvieron con él? ¿Y quién siguió inicialmente a Jesús por el llamado del Espíritu Santo, Pastor Orlando? Sí, quería, o sea, ubicarme también dentro de la pregunta anterior acerca del Cordero que estaba entrelazado en todo su culto bajo el título Ven y Ve, porque generalmente hoy en día también muchas personas le dicen, venga, vamos a ver que viene Juanes, que viene James, que viene cualquier personaje importante no solamente de Colombia sino del mundo, y quieren verlo. ¿Por qué querían ahora estos discípulos ver a Jesús? Porque Juan lo había presentado nada menos y nada más que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me acuerdo precisamente ahorita hablando el hermano, me acordaba de Lucas 5:21 y Lucas 5:24, donde nos dice, hablando del tiempo de los discípulos, allá en tiempo de los discípulos de Jesús y los fariseos, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego Jesús, ¿qué respondió ante eso? El 24 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, que aquí al decir que cada vez que sacrificaban corderos, estaban recordando que a través de ese cordero encontraban perdón de pecados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Es decir, que Cristo, al tomar la forma humana y ir a morir en la cruz del Calvario, Él estaba actuando como Dios, porque Él perdona el pecado. Por eso en 1 Juan 5,
perdón, en capítulo 1 de Primera de Juan 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Cristo, el Cordero de Dios, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ahora sí, basado en esto, entonces volvemos otra vez, pero ya lo dijo, fue Jesús, y le dijo, venid y ved. ¿A quién le dijo eso? A Juan, no Juan el Bautista, sino Juan el Evangelista, y a Andrés, el hermano de Simón. Porque ellos le dijo, cuando Jesús le preguntó, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? O sea, ¿por qué me siguen? Entonces le dijo, no, queremos saber dónde moras, queremos tener una charla más tranquila, no aquí de paso. Eso nos explica la nota anterior. Entonces ahora le dijo, vení y ved. O sea, ya es Jesús el que los está invitando. Fueron y dice, y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Qué privilegio cuando una persona quiere ir a su fan y puede entrar en el hotel, en la habitación. Jesús le dio la oportunidad de estar con él. ¿Quiénes? Esos dos primeros discípulos que eran las primicias que Dios le permitió iniciar en su ministerio aquí en la tierra. Dice, se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10ª, es decir, las 4 de la tarde. ¿Quién se quedó? Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y le había seguido a Jesús, y el otro era Juan. Y eso lo explica la nota cuando dice, si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes, de los gobernantes, no habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús, habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. Muchos cierran así las puertas a las oportunidades más preciosas, pero en este caso para ellos la palabra de Jesús estaba llena de refrigerio, llena de verdad y de belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. El discípulo Juan era de afecto sincero y profundo y de naturaleza contemplativa, es decir, que le gustaba la contemplación. Entonces eran las características de estas primicias, de estos seguidores de Jesús, estos discípulos, y por eso la pregunta decía cuánto tiempo estuvieron con él. Entonces estuvieron ese día, quedaron ahí una noche. Y ¿quién siguió inicialmente a Jesús por el llamado del Espíritu Santo? Entonces nos habla de dos discípulos que fueron discípulos de Juan, pero que ahora pasaron a ser discípulos de Jesús, hablando de Juan, el evangelista, y Andrés, el hermano de Simón, que le llamó Pedro posteriormente. Pastor, entramos ahora a la tercera. ¿Quién consideraba estos hombres? Dice, ¿quién consideraba a estos hombres que era Jesús? La primera parte. Y la segunda parte de esa misma pregunta dice, ¿preservó Andrés el gran descubrimiento para sí mismo o lo compartió también con otros? Vemos que es un paso interesante que se toma aquí, y ellos lo primero que dijeron es, hemos hallado al Mesías. O sea, la pregunta dice, ¿quién consideraban que era Jesús? Ellos consideraban que era el Mesías, o sea, ahora estaban seguros, era algo muy maravilloso, porque el Mesías era el que habían venido esperando hacía 4000 años. Ellos dice, el desato de la gente, que todos los días oraban en sus oraciones, Señor, mándanos el libertador, porque el Mesías es un libertador, es un salvador. Entonces ellos pedían en oración, los israelitas, todos los días, mándenos el libertador, pero ahora había venido y los israelitas no lo habían aceptado. Pero estos hombres sencillos, al encontrarse, al oír el testimonio de Juan, o sea, fueron movidos por el poder del Espíritu y ahora creyeron, y ellos dijeron con seguridad, hemos hallado el Mesías. O sea, eso es muy importante, ¿no? La seguridad de lo que uno cree, porque a veces nosotros, cuando creemos, a veces somos muy remisos, como que dudamos, como que a simple vista no creemos, nos tienen que rogar e insistir, pero estos hombres no esperaron que se les insistiera. El primer paso de esta pregunta es el encuentro entre el hombre y el Mesías. El segundo paso podemos definirlo como el reconocimiento que se le hace al Mesías, al Salvador. Uno lo reconoce como el Salvador, como el que perdona, como el abogado, como el todo para mí. Ese es un segundo paso. Un tercer paso, podemos definir que cuando uno se encuentra
cuando uno se encuentra con Jesús, hay un tercer paso que es, se siente tan alegre que uno quiere dar la buena noticia a otros. Y fue lo que dice la segunda parte, ¿no? ¿Preservó Andrés el gran descubrimiento para sí mismo? No, él se fue y le dijo a su hermano Simón, ¿qué fue lo que le dijo? Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Mira, la alegría de que él había encontrado al Mesías, ahora fue a su hermano y esa es la alegría de uno cuando conoce el Evangelio. Qué maravilloso. Yo recuerdo que cuando yo conocí el Evangelio, para mí fue muy maravilloso, no importaba las horas de la noche, a veces cuando me tocaba y en una bicicleta vieja me iba a predicar, a dar estudios bíblicos, me llegaban las 11 de la noche, en oscuras, por allá encontraba personas en el camino y me ponía a hablarles aún en oscuras por allá del Evangelio, porque uno siente ese deseo, el encuentro que tiene uno con Cristo lo hace sentir tan feliz. Pero como un cuarto paso, lo lleva, hay que llevarlo a Jesús a las personas. No, uno no va a predicar lo que uno es, sino cuando uno siente la alegría de encontrar al Mesías, uno quiere llevarlo así como hicieron ellos. Ellos lo trajeron a Simón. ¿A quién? Andrés trajo a Simón a donde estaba Jesús. Ellos no quisieron ponerse a predicarle a ellos, sino que lo llevaron para que conociera a Jesús, y eso es lo que debe hacer el creyente. Nosotros no nos debemos preocupar porque ellos crean lo que nosotros les decimos, sino llevémoslos a tener una experiencia con Cristo. Amén. Cuando tengan una experiencia con Cristo, entonces ahora el quinto paso es Cristo le da un nombre nuevo, porque ahora, ¿qué le dijo? Cuando Simón llegó a donde Jesús, ¿qué le dijo ahora a Jesús? Ahora tú te llamarás, ¿cómo? Cefas. Cefas, que traducido quiere decir Pedro, o piedra, roca pequeña, ¿no? Nosotros sabemos que Petras es una... la roca grande. Roca grande, pero Petros es roca pequeña. Entonces, qué importante que ahora se le está dando un nombre nuevo. O sea, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, Cristo nos da un nombre nuevo, porque primero nos podían decir, ahí va el ladrón, pero cuando yo me encuentro con Cristo dicen, ahí va el cristiano, o el evangélico, ¿sí? Antes nos decían, ahí va el peleón, el que le pega a la mujer, o ahí va el mujeriego, va el borracho. Mira, y cuando vamos a Cristo, entonces ya no nos ven borrachos, ni nos ven mujeriando, ni nos van haciendo eso. Entonces Dios nos da un nombre nuevo, porque cambia nuestro corazón. Eso es muy bonito, muy importante. Y por eso dice la primera línea de la nota, yo quiero leerla: Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón, yendo a buscar a su hermano Simón, y exclamó, hemos hallado el Mesías. Pero en la parte, línea más abajo, dice, y se apresuró a ir al Salvador. O sea, Simón, al escuchar esto, tuvo la oportunidad que su hermano se apresuró a ir ¿a dónde? Al Salvador. Y los ojos de Jesús, dice, se posaron sobre él, llenando su carácter y su historia. Su naturaleza, dice, impulsiva, porque Pedro, ¿cómo era? Impulsivo. Su corazón amante y lleno de simpatía, y su ambición y confianza en sí mismo. Él tenía sus debilidades, él no podía estar limpio antes de ir a Jesús, fue como él estaba. Dice, el Salvador lo leyó todo y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Entonces, qué importante es mirar que no necesitamos para ir a Jesús de estar limpio. Necesitamos es el deseo de conocer a Jesús, el deseo de entregarnos a Él, y Cristo se encarga del resto. Pastor, qué importante esto, la invitación del Maestro, vamos a analizar como segundo tópico. ¿A quién encontró Jesús el próximo día y le invitó personalmente a seguirle? O sea que aquí sigue una cadena, ¿no? Ya miramos que Juan encontró a Andrés y a Juan, el otro Juan. Estos van y le dicen a Pedro, a Simón, lo llevan a Jesús, pero ahora vemos que ahora viene otro a encontrarse, es una cadena. Vamos a ver, pastor, ¿a quién encontró Jesús? Aquí ya interviene Jesús, porque vimos en la introducción que la invitación ven y ve, una la hizo directamente Jesús, que es la que vamos a ver ahora, y la otra, en la pregunta número 5, la hizo precisamente Felipe, invitando a Natanael. Entonces aquí dice que al siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, seguidme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro.
Entonces ya Jesús también entra a buscar lo perdido, así como lo hizo los primeros discípulos, en el caso más específicamente Andrés con su hermano, así como Ra, la ramera, también con su familia, la pudo rescatar para cuando vino la destrucción de Jericó, se encontrara ella con su familia. Dios quiere que hagamos un trabajo primeramente con los nuestros, lo más cercano, pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, o en el caso de la esposa, su esposo, puede ser también nuestro amigo, nuestro vecino. Entonces, que podamos cumplir esa tarea que era la pregunta anterior, pero ahora Jesús también, Él entra a operar, Él no nos deja solo, Él también hace esa operación. Llamó ahora a este gran evangelista Felipe y le dijo, seguirme. Y era de la misma región, del mismo lugar de Galilea, en la ciudad de Besaida, donde era Pedro. Dice que Felipe obedeció el mandato y enseguida se puso también a trabajar también para Cristo. Más adelante también nos dice que las conversiones no son todas iguales. Jesús impresiona el corazón y el pecador renace a una nueva vida. En el caso de Felipe ocurrió eso, ¿no? Con frecuencia las almas han sido atraídas a Cristo sin una convicción impetuosa, sin quebrantamiento de alma, sin terrores de remordimiento. Pero dice que al contemplar a un Salvador exaltado, comenzaron a vivir, como el caso, inclusive en que no está en la lección, pero en la lección pasada nos hablaba acerca de la samaritana, donde él sí conociera el don de Dios. Entonces dice que la mujer samaritana, cuando les expuso, es que hemos encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que es mi vida, que no será este el Mesías. Y entonces cuando vinieron, dijo, ya no solamente creemos por lo que dicho de esta mujer, sino por lo que hemos nosotros oído y hemos visto. Entonces ellos pueden, o cada uno de nosotros podemos visualizar la necesidad de nuestra alma y encontrar suficiencia en ese Salvador y poder escuchar su voz y poderle seguir. Y poder así tener una conversión genuina, una vida religiosa decidida, que también la podemos compartir con otros en ese proceso de salvación. Entonces, interesante la invitación del Maestro. Entonces, esa invitación nos la hace hoy no solamente a Felipe, sino a nosotros también. Le halló y le dijo, sígame. El Señor quiere que le sigamos. ¿Cómo lo visualizamos? El pueblo judío, a pesar de que sacrificaban corderos, lo estaban esperando como rey, como lo estamos esperando hoy nosotros, pero se le olvidaba que primero tenían que saldar una cuenta. La paga del pecado es muerte. Por eso sacrificaban día y noche el holocausto, que significaba a ese que moriría por la humanidad. Pero también él tendría que, después de ser cordero, pasaría a ser sacerdote, después sumo sacerdote y finalmente como rey. Pero como no vino como rey en los días de los judíos allá, entonces lo crucificaron y lamentablemente perdieron la oportunidad de que ese cordero les quitara su pecado, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, por eso la importancia de trabajar con el judaísmo, para que ellos también puedan ser tocados y puedan entender lo que está en Isaías 53, que como cordero mudo delante del que lo transgira no abrió su boca. Y por eso Juan lo presentó el cordero, y por eso esto le siguieron, y nosotros tenemos que seguirle porque estamos completamente seguros que es el verdadero cordero que puede perdonar nuestras faltas. Pasemos ahora a la quinta. Cuando decidió ser discípulo de Jesús, ¿con quién compartió Felipe las noticias de ese gran descubrimiento? Estaba Natanael, con quien se relacionó, dispuesto a aceptar lo escuchado, o tenía reserva acerca de creer que Jesús era el Mesías. Hermano Pastor Antonio. Bien, entonces qué importante es analizar en esta pregunta. En la pregunta anterior nos venía hablando las diferentes formas como Dios llama al hombre. Sí. Uno lo llama por medio del testimonio de la palabra, otro lo llama por medio de su familia, otros por medio de un problema, una enfermedad, a veces cosas difíciles en la vida lo hacen reflexionar. De todas maneras no podemos pensar, los predicadores debemos aprender que no hay una sola manera de llamar. El testimonio se puede dar de una manera o de otra. Esta lección nos está mostrando todo eso, cómo Dios hace por medio de su Espíritu para atraer al pecador, para que entienda el llamado que se le está haciendo. Pero en la quinta pregunta nos está presentando algo muy importante.
Y en primer lugar nos está hablando de dos personajes. Uno que nos está hablando aquí, en primer lugar, de la experiencia que es Felipe. Felipe al escuchar el llamado de Jesús que le dijo sígueme, y le siguió, pero pone en práctica la ley del Evangelio. ¿Cuál es la ley del Evangelio, Pastor Orlando? Dice que es compartir la alegría de la conversión. Cuando el Evangelio entra en el corazón del converso, él no se queda callado. La mujer samaritana no se pudo quedar allí en ese pozo, en ese momento cuando se dio cuenta, cuando conoció, porque Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, en la lección pasada hablamos del don, y él le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame ver? Tú le pedirías, porque el don de Dios era él. Pero ella se dio cuenta que él era el don de Dios y lo aprendió a conocer, porque ella le dice, me parece que tú eres Mesías, parece que tú eres profeta, perdón, y entonces ahí fue donde ella comenzó a conocer. Pero cuando ella le dice, cuando venga el Mesías, nos va a declarar, él le dijo, yo soy el que habla contigo. Se declaró que él era el Mesías, que él era el don que había enviado Dios. Ahora ella quiso hacer esa obra, se fue, dejó su cántaro, dice la Biblia, y se fue a decirle a la gente, vengan y miren a uno que me ha dicho toda mi vida. Quizá este sea el Mesías, ¿ven? Entonces, muy importante, la ley del Evangelio es que cuando uno se convierte, no se queda callado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿con quién compartió Felipe las noticias del gran descubrimiento? Pues fue y habló a Natanael. Entonces, Natanael tenía un problema, y era que encontramos otro tipo de personas, lo mismo que la samaritana, tenía prejuicio. La samaritana tenía un prejuicio religioso. Judío, yo soy samaritano. Pero ahora Natanael, él tenía contra los de Nazaret. Él sabía que Nazaret era un lugar, un pueblo de mala fama. O sea, era un pueblo, podemos decir, de los parias de la sociedad en ese entonces, donde todo el mundo pensaba que allá vivía solo lo malo. Y lo que nos presenta aquí el testimonio es que eso era uno de los puntos muy importantes que hizo ver de que el Señor Jesucristo fue colocado ahí. El Padre permitió que Él se desarrollara dentro de ese pueblo para que pudiéramos entender de que Jesucristo, aunque venía como Dios, ahora se convirtió en un hombre, y con la naturaleza humana también tenía tentaciones, y además de que tenía tentaciones, estaba en medio de un pueblo de maldad. O sea, no escogió el pueblo más antiguo, más sanito, que digamos, porque en la tierra no hay ningún pueblo santo, pero podemos decir que había podido escoger el pueblo que estuviera como más sano, pero no, lo colocó en el pueblo peor. Sí. Y eso fue lo que dijo Natanael, pero de allá, de Nazaret puede salir algo de bueno. O sea, como quien dice, me parece raro que podamos creer que un hombre de Nazaret vaya a ser el Mesías, porque ese es el testimonio que le está dando Felipe, ¿no? Por lo tanto, es importante comprender de que ahora nosotros podemos decir, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. O sea que ahora Felipe pone en práctica también la obra de llevar a que este hombre, él no se puso a explicarle ni a discutirle, no, él le dice, camina y lo conoce, en otras palabras. Ven y ve quiere decir, llevémoslo a tener un encuentro. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Le dijo, caminen y ven a este que me dijo. Y después dijeron todos esos hombres de Samaria, nosotros ahora ya no creemos por tus dichos, sino porque nosotros mismos hemos visto y creemos que este es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahora vemos lo que también este hombre, si seguimos la historia, vemos de que este hombre lo lleva a tener una experiencia. Ven y ve, o sea, como quien dice, venga y confirma. Y esa debe ser la obra de todo predicador, de todo líder, de todo creyente. No creamos que nosotros convertimos a las almas. Amén. Nosotros debemos llevar a todas las almas a Cristo, y Cristo es el que se encarga de hacer esa obra. Amén. El hombre no tiene el poder de transformar. Nosotros debemos llevar para que ese hombre pecador, esa hombre, como todos somos pecadores, que Cristo se encargue por medio de su Espíritu de transformar, de convencer. Y seguramente cuando Natanael pudo lograr esto, entonces ahora sí se sintió feliz, y es ahí cuando viene la parte
la parte importante, ¿no? Que es el tercer subtítulo, dice, el maestro conocía lo que llamaba. Sí, porque este hombre aparentemente rechazó a Jesús, sí, pero vamos a ver que Jesús sabía quién era él. Y la pregunta dice, ¿cómo consideró Jesús la objeción de Natanael? ¿Cuán difícil le era entender que Jesús le conocía? Entonces miremos bien, Pastor Orlando, cómo esta pregunta nos presenta. Sí, generalmente a veces en nuestra humanidad caída, en el yo que manejamos, a veces cuando se escucha que una persona no está conforme con el planteamiento, con el razonamiento o con los argumentos que se exponen a nivel personal, entonces a veces le agarran como cierta inquina o a veces lo dejan a un lado. Pero Jesús no actúa así, y eso es una enseñanza para nosotros como cristianos. Entonces dice que Jesús lo conocía y cuando lo vio le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual hay engaño. Y él se queda sorprendido, ¿cómo así? ¿Usted de dónde me conoce? Digo, no, es que antes que vinieras yo te vi. ¿Cómo así? ¿Cómo así que me vio? Sí, lo vi cuando estaba orando. Porque usted estaba orando. ¿Y por qué estaba orando? Para que le despejara toda esa duda que tenía de Nazaret. Pero ¿cómo así que de Nazaret no puede ser? Él tenía esa duda. Pero él acudió, como dice Santiago, a algunos le falta sabiduría, podemos tener dudas, nos falta sabiduría, pídala a Dios. Y él en la abundancia, dice, le será dada. Y eso fue lo que hizo Natanael y lo que tenemos que hacer nosotros. Interesante entonces que Jesús, cómo consideró la objeción de Natanael, no le prestó, o sea, no se puso a afectarse por eso, sino que él conocía que ese hombre era sincero y que él quería como tener una afirmación y que acudió precisamente en oración para que Dios le determinara. Entonces, cuán difícil era entender que Jesús lo conocía. La otra parte ya no es de Jesús, sino del ser humano. Que, ¿cómo así que de dónde me conoce? Él nos conoce. Dice al Salmo 139, ¿a dónde iré de tu presencia? Si subieran los cielos, tú estás. Aún mi embrión vieron tus ojos. O sea que delante de Dios estamos. Él es unisapiente, omnipresente, y Él nos conoce. Entonces la oración de Natanael, que él elevó, dice, provenía de un corazón sincero, y eso fue lo que vio Jesús, un corazón sincero, y por eso le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dice, abran sus corazones sin exaltar el yo. Eso es lo que Dios quiere, porque a veces nosotros nos exaltamos. Dice, sintiendo sinceramente su debilidad, su indignidad. Eso fue lo que hizo este hombre en oración. Nunca se deben estudiar las Escrituras sin oración, pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde el Señor puede intervenir. Viene una parte interesante, siguiendo el mismo ítem del maestro que conocía a los que llamaba. ¿Cuál fue la maravillosa confesión de Natanael ahora? Pastor Antonio, y al seguir al Hijo de Dios, ¿qué experiencia confirmarían la fe de los discípulos? Qué importante es analizar desde la pregunta sexta, cómo Dios conoce a profundidad al ser humano. Y seguramente nosotros, desde ese punto, como nosotros no conocemos, a veces despreciamos a muchas personas, y que seguramente Dios nunca las despreciaría, porque creemos que son personas malas, que por sus rasgos de carácter pecaminosos, creemos que no tienen ese perdón, pero en este caso nos damos cuenta que no importa las situaciones que pase el hombre. Yo recuerdo que cuando las primeras veces me iban a predicar el evangelio, yo les decía a la gente que parecían políticos, que a mí no me gustaba que me fueran a predicar. O sea, seguramente las personas que me trataron de predicarme pensaron, no, este no acepta, este no recibe, y aún no le recibí porque yo tuve que comenzar a estudiar la Biblia después por mí mismo, porque Dios me hizo sentir que yo debía estudiar la Biblia, pero no le quería recibir a la gente que me ofrecía el evangelio. Entonces, de esta manera muchas veces nosotros podemos despreciar también a las personas, pero en este caso nos damos cuenta que Dios conoce a la persona aún desde antes de nacer. El sabio Salomón dice que sabe cómo crecen los huesos en la mujer encinta. Mira cómo Dios conoce a todo ser, dice, aún no está la palabra en la boca cuando Él ya la conoce. Entonces, Él conoce es el corazón sincero, es lo que mira es la sinceridad. Hay personas que dicen aceptar el evangelio pero no son sinceros, y también son hipócritas.
Entonces también el Señor los conoce. Entonces, esto que quería recalcar antes de pasar a la séptima, es que el Señor dice, yo conozco tus obras. Aún hoy, también a nosotros, ya dentro del Evangelio, muchas veces nosotros creemos que Dios no se da cuenta de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros actuamos en secreto, y entonces Dios, esto nos hace pensar que nosotros estamos al descubierto delante de Dios y Él conoce todo lo que hacemos. Pero en la séptima pregunta nos presenta algo, ¿cuál es la maravillosa confesión? Entonces vemos que esa es la verdadera confesión de una persona que está convencida, porque Natanael entonces dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué importante, es confesar al Hijo de Dios. Y si confesaras con tu boca, dice Pablo, que Jesús es el Hijo de Dios. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Entonces qué importante, hermano, es que nosotros podamos dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros, que Él nos salva y que tengamos la seguridad de la vida eterna, porque en realidad esta fue como como la parte de la alegría de haber conocido al Mesías. Dice, y al seguir al Hijo de Dios, ¿qué experiencia confirmarían la fe de los discípulos? Entonces respondió Jesús y les dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recordemos que aquí estaba el Señor Jesucristo tomando la experiencia que había tenido Jacob. Jacob iba huyendo hacia Parán Arán, y allá iba, yo me imagino que iba muy aburrido, cansado, perseguido por su hermano, decepcionado, y porque había cometido pecado, había engañado a su hermano, había cometido y a su pecado, padre. pero aún así, en medio de esa situación, se acostó confiando seguramente en las promesas de Dios. Pero ahí fue cuando Dios permitió que Jacob soñara mirando la escalera que pegaba del cielo, desde la tierra hasta el cielo, y que miraba que subían y bajaban los ángeles por ahí. Esa escalera representaba a Jesucristo. Él mismo lo está declarando aquí. Sí. Desde hoy en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, ahora entendemos cuál era la relación que debía tener el hombre, porque ahora ya Jesucristo unía al pecador con el cielo. Eso significa la escalera, que por medio de Jesucristo, la alegría de encontrarse con Cristo es sentirse uno partícipe de esas bendiciones que hay en el cielo. Por eso los ángeles están hoy, aquí en este momento, los ángeles están alrededor de nosotros, y ellos están escuchando lo que nosotros estamos hablando, y es el Espíritu Santo el que nos está guiando a hablar la palabra, porque estamos hablando la palabra de Dios, y seguramente sin el poder de Dios no hablaríamos nada, pero es por el poder de la parte espiritual del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la obra de los ángeles, que nosotros podemos salir adelante y avanzar. Dice, esto es muy importante, dice, esta escalera es Cristo, y con cada peldaño que suben se están aproximando paso a paso al compañerismo con los sufrimientos de Cristo, y se están moldeando a la semejanza divina, y los ángeles de Dios están constantemente ascendiendo y descendiendo por esta gloriosa escalera. Entonces, ¿quién es esa escalera? Cristo. Y es por medio de Jesucristo que nosotros pudimos tener la oportunidad de hoy tener el ministerio de los ángeles. Seguramente, donde Cristo no venga a morir por el pecador, estábamos a la merced, pero de los ángeles malos. Pero hoy, el testimonio en Primero Escrito nos presenta la guerra que hay entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Y dice que cuando nosotros los cristianos somos tentados, dice que los ángeles de Dios baten sus alas con más fuerza, porque ellos quieren librarnos del mal, porque están cuidando de nosotros. El amor de Dios es tan grande, hermano. Yo creo que no hay nada más que manifestar como la maravillosa alegría de creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Sí, yo quería resaltar aquí en lo que el Señor le dijo a este hombre Natanael. De aquí en adelante, dice, además de ver el cielo abierto y los ángeles que descienden, dice, de cierto os digo que mayores cosas que estas verás.
Y esto me hace acordar que nosotros tenemos que confrontarnos como cristianos con diferentes clases de ideologías, puntos de vista teológicos antagónicos, ¿no? Que nosotros sabemos, unos de una manera lo ven de una manera, otros lo ven de otra, y a veces eso, al igual que Natanael, nos levanta barreras. Pero qué interesante cuando en medio de todo esto intervienen también tanto los humanos como también los ángeles, porque aquí la parte intermedia, la nota que quiero a continuación leer, dice: mediante Cristo se abre la comunicación entre Dios y el hombre. O sea, por eso esa escalera que une, o sea, el abismo, porque el hombre está en un abismo, el pecado nos separó de Dios, y el hombre está distanciado. Ya en Romanos 3:23 dice que estamos nosotros, o sea, por cuanto pecamos, entonces estamos separados. Pero mediante Cristo se abre la comunicación ahora de nuevo entre Dios y el hombre. Y los ángeles, ¿qué hacen? Dice, pueden ir del cielo a la tierra con mensaje de amor. ¿Para quién? Para el hombre que está caído. Para ministrar, o sea, para servir a los que serán herederos de la salvación. Y termina diciendo, únicamente mediante Cristo los mensajeros celestiales ministran a los hombres. Únicamente mediante Cristo. Y el estudio adicional, hablando de Juan, Andrés, Simón y Felipe y Natanael, que fueron los 5 primeros discípulos que tuvo Jesús, que ya vimos 2, eran discípulos de Juan, que fue Andrés y Juan, el evangelista, fueron las primicias. Luego Felipe, que lo llamó Jesús, y luego Felipe, que llamó a Natanael. Entonces, y Andrés, que llamó a Simón, su hermano. Entonces encontramos los 5. Dice, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan, el Bautista, dirigió a 2 de sus discípulos a Cristo. Esa fue la obra de Juan, también el Bautista. Andrés y a Juan, el evangelista. Entonces uno de ellos, que en este caso fue Andrés, ayudó a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal de dirigir llamamientos directos. ¿A quiénes? Dice, a los parientes, a los amigos, a los vecinos. Dice, hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador, ni siquiera una. Entonces dejan todo el trabajo al predicador, que el predicador lo haga. Pero dice allá en Hechos 4:20, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dice, el que acepta a Cristo nace como un obrero, como un evangelista, como un predicador. Dios nos ayude para que podamos nosotros entender. Yo quisiera decir una sola partecita del estudio adicional, y es mirar que una sola persona con el poder de Dios es capaz de fundar una iglesia, porque fue Juan el que le indicó a 2 a Cristo, y de ahí se fundó la iglesia. Aquí nos está mostrando, pero muchos hoy en nuestra iglesia se van de la iglesia porque ven poquitos, cuando él debe ser el anfitrión, él debe ser el guía para llevar a otros a formar una iglesia, hermano. Pero todos estamos esperando es que otros traigan, pero nosotros debiéramos ser esos que traemos personas para llevarlos a Cristo y formar la iglesia, y que en cada lugar donde estamos debieran haber muchas personas que conozcan a Cristo. Eso debe ser un momento de reflexión, y por eso, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, yo les insto a que no nos quedemos más dormidos, hermano. El tiempo final está cerca, el tiempo del fin ya está encima de nosotros, pero la pregunta es, ¿estamos durmiendo? ¿Estamos haciendo la obra que debemos hacer? Debiéramos despertarnos, porque el Señor dice, por no ser ni fríos ni calientes te vomitaré de mi boca. Entonces despertémonos a trabajar por el Señor, que el Señor nos bendiga. Pastor, dirígenos en oración para concluir. Amante y misericordioso Dios, Rey del cielo, a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Te doy muchas gracias y te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche. Muchas gracias porque tú también nos llamaste. Amén. Nosotros estábamos aún como estos discípulos incrédulos a ti. Seguramente dudábamos de ti y hemos dudado muchas veces, Señor. Te rogamos que nos perdone. Pero ahora, Señor, nos damos cuenta que en tu misericordia tú nos llamas de una o de otra manera para hacernos
sus discípulos. Espero, Señor, que también le haga un llamado a todo tu pueblo, porque seguramente en muchos de los lugares de Colombia y del mundo las iglesias están así de una manera que no están seguros de ti, Señor. Permita, oh Dios, que nos dé un espíritu de conversión, de seguridad, amén, de fe, de fortaleza, de seguridad para hablarle a otras personas de ti, Señor. Permita, oh Dios, que nosotros nos convirtamos en instrumentos para la gloria de tu nombre. Así sea, Señor. Para llevar a otros a los pies tuyos, Señor. Te rogamos que nos levante con tu bendición en esta noche y que bendiga a las personas que escuchan este mensaje por medio de la internet. Y permita, oh Señor, que los que no hayan escuchado este mensaje lo puedan escuchar y puedan creer en ti. Te rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Agradecemos primeramente a Dios y también al hermano Jair Ochoa, que está detrás de las cámaras también para haber hecho permitir que se haya realizado también esta grabación. Dios les bendiga a todos y un feliz resto de semana a todos. Gracias. Señor les bendiga. Gracias.